a este su programa Epistolarios, un programa de la voluntad de Dios y la voluntad del hombre, la voluntad tuya y la mía. Tú que has recibido el llamado del buen Dios a estar en este momento, pasar un rato, quisiéramos pensar espiritual, y yo, qué bueno, que le he regalado mi vida al Señor y que quiero estar aquí hablándote en nombre de Él, para que desde el carisma del Padre Pío tú y yo encontremos en el camino hacia el cielo un rato de solaz y alguna enseñanza práctica que el Padre Pío nos quiera dejar para que lleguemos pronto al cielo. Por eso, comenzamos con la oración que siempre comenzamos, ese regalo del Beato Juan Pablo II, ese 16 de junio del año 2002, cuando le canonizó diciendo: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado estas cosas a los pequeños. Cuán apropiadas resultan estas palabras de Jesús cuando te las aplicamos a ti, humilde y amado Padre Pío. Enséñanos también a nosotros, te lo pedimos, la humildad de corazón para ser considerados entre los pequeños del Evangelio, a los que el Padre prometió revelar los misterios de su reino. Ayúdanos a orar sin cansarnos jamás, con la certeza de que Dios conoce lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Alcánzanos una mirada de fe capaz de reconocer prontamente en los pobres y en los que sufren el rostro mismo de Jesús. Sosténnos en la hora de la lucha y de la prueba, y, si caemos, haz que experimentemos la alegría del sacramento del perdón. Transmítenos tu tierna devoción a María, Madre de Jesús y Madre nuestra. Acompáñanos en la peregrinación terrena hacia la patria celestial, a donde esperamos llegar también nosotros para contemplar eternamente la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un calore, un profumo che mai più mi lascerà. Fino a ieri. Bien, queridos hermanos, y continuamos hablando de la confesión del Padre Pío, de todo ese escándalo que se armaba por la aparente brusquedad de este santo confesor, los aparentes regaños que le hacía a la gente, y la gente no entendía que eso era un regalo. Un día despachó ásperamente su confesión a un penitente, y entonces el padre superior del convento le llamó la atención diciéndole que eso no se debía hacer. El santo le respondió: Mi buen padre, aunque externamente me mostré muy airado y disgustado, sin embargo, interiormente yo estaba tranquilo y en paz. Pero es que hay personas que si no las trato así duramente, no se les despierta la conciencia y no se convierten a Dios. Yo puedo darme el gusto de tratar a patadas a mis penitentes, decía el Padre Pío, porque a base de golpearlos muy duro, logro elevar su alma hacia el cielo y que dejen de arrastrarse entre el barro de los pecados. Yo cumplo el antiguo refrán que dice: con fuetazos y caramelos se vuelven los niños buenos. Bueno, en esta época ya no es así. Ya no se pueden dar ni fuetazos ni caramelos. Ya los niños hacen lo que se les da la gana, porque según la psicología hay que dejarlos que el libre desarrollo de su personalidad se desarrolle, y entonces eso implica que hagan lo que les dé la gana, casi que a veces sin dirección de los adultos. Pero en la religión católica, en la fe, hay que construir, hay que enseñar, hay que dar modelos, hay que tomar moldes, porque si no, si cada uno hace lo que le da la gana, que es lo que quiere el demonio en nuestras vidas, pues nos dispersamos y perderemos la vista de Dios y perderemos la gracia de Dios. Incluso hasta los niños. Mire, un día llegó a confesarse con el Padre Pío una niña de 12 años, y el Padre Pío la despidió diciéndole que no estaba bien preparada para confesarse. Y claro, la niña salió del confesionario llorando, y los papacitos, pues claro, se alarmaron, diciendo: pero este cura, ¿qué le pasa? ¿Cómo le va a hacer eso a la niña? Pero si es un angelito, esa niña no tiene ni siquiera pecados, ¿cómo la va a sacar así? Entonces el Padre Pío, que escuchaba la conversación de lejos, los llamó y les dijo: miren, si la niña no va a misa los domingos, si la niña no quiere ir a la preparación de la comunión, y si los papás no la obligan a ninguna de estas cosas, ¿cómo la voy a absolver para que siga siendo una personita alejada de Dios? Que vaya a misa, les dijo, que vaya a las preparaciones, y que ustedes los papás le den buen ejemplo de esto, y después sí que venga a confesarse. Pues tanto los papacitos como la niña tomaron esto en consideración, y esto les sirvió de lección, pues una lección provechosísima, y una lección para toda la vida. Inclusive esa niña después fue religiosa, Clarisa. Después vinieron los tres a confesarse, pero ya habían aprendido en que los deberes para con Dios son mucho más importantes de lo que ellos imaginaban.
porque a veces queremos como solo lavar nuestra alma sin tener un verdadero arrepentimiento, sin tener un verdadero acto de contrición. Y el Padre Pío esto lo leía. Pero sobre todo él sabía que si la gente no se confesaba bien, seguía pecando sin ningún problema y sin ningún reato. Y por eso él intentaba sacudir la gente para que esta situación pues mejorara. Un sacerdote un día se quejó de que el Padre Pío negara las absoluciones a la gente. Y entonces el Padre Pío le respondió: si supiera cuánto sufro, cuánto cuando tengo que negar o posponer una solución, pero es mi deber. Aunque la gente me critique, lo importante es que no se me disguste nuestro Señor y después vuelva mejor preparados y cambien de vida. Claro, y el Padre Pío lo hacía perfecto, porque hubiera sido un sinvergüenza en alcahueta el Padre Pío, que leía las conciencias y conocía el interior de la gente, en darle la solución a alguien que él sabía que no estaba arrepentido, o que lo hacía por deporte, o lo hacía por engañar a Dios y engañarlo a él. Entonces el Padre Pío, que conocía el corazón de nuestro Señor Jesús, que vivía ese mismo corazón, que sufría en el mismo corazón de Jesús por sus pecadores y sus penitentes, pues no, les decía: yo prefiero que ese penitente salga y me eche la madre, como decimos nosotros, a que nuestro Señor se quede triste porque yo, que le he regalado mi vida y me he hecho sacerdote y confesor para Él, no haga bien mi trabajo. Y es que cuando el Padre Pío hacía bien su trabajo, la gente volvía. Él sabía que no iba a echar a nadie y que no volviera. No. Por eso, un día, un sacerdote, por chancearse con él, le dijo: mire, Padre Pío, y si aquellos a los cuales su reverencia le niega la absolución a mi confesionario, a que yo los absuelva, ¿qué debo hacer? Entonces el Padre Pío se queda mirándolo con esa mirada, y el santo le respondió: su merced proceda como le aconseje su conciencia. Yo, por mi parte, considero que es mi deber negarles por lo pronto la absolución, pero cada cual es libre de proceder como su conciencia y su ciencia le aconsejen. Si usted quiere darle la solución sin que ellos estén preparados, es su problema. Usted allá tiene que rendirle cuentas a Dios un día. No tiene que rendirme cuentas a mí. Pero si yo los aparto del confesionario, usted debería tomar en cuenta que algo pasó y usar su discernimiento para aconsejarles a ellos que si este mal sacerdote que soy yo, decía el Padre Pío, los echó de su confesionario, es por algo. Que revisaran su vida y que si ellos veían que algo pasaba en su vida que era malo y que el Padre Pío de pronto podía tener razón, bueno, que hicieran un acto de contrición y se confesaran con él, y ahí sí encontraran la absolución. Un día le contaron al Padre Pío que otro sacerdote que tenía fama de santo absolvía con gran bondad a todos los que se acercaban a su confesionario, y el Padre Pío contestó: bueno, él tiene su conciencia y que obre según ella le aconseja. Y su modo de proceder me tranquiliza, porque entonces ya no tengo afán de negar absoluciones, pues ya hay otro que sí las concede, y así no se ponen tan bravos conmigo. Si yo los echo, que vayan donde él y los absuelva. El Padre Pío decía: yo tengo el modelo de Dios, tengo el modelo de Cristo, yo actúo según Cristo quiere que yo actúe, y eso es lo bueno. Y es un lujo que no se dejaban todos de echar. Otro sacerdote se propuso invitar al Padre Pío y empezó a gritar en la confesión y a negar absoluciones. Y pronto su confesionario quedó vacío y ya nadie quiso confesarse con él. Al narrarle al santo fraile lo acontecido, este exclamó con una sonrisa así como medio burlona: ¿pero cómo se te ocurre hacer eso? Semejante lujo de gritar y no absolver y echar a patadas de mi confesionario, no lo pueden hacer todos. Eso solo lo puedo hacer yo. Yo sí me puedo dar ese lujo, pero tú no te lo puedes permitir todavía, porque es que yo hago eso en nombre de Cristo, porque Cristo me regala la posibilidad de ver las conciencias y de saber qué hay ahí. No cualquier sacerdote puede hacer lo mismo que hago yo, porque yo estoy seguro que esa alma va a volver. Si no estuviera yo seguro que esa alma va a volver, pues no lo hago. Además, el tratarlos con rudeza es un regalo de Dios. No es la terquedad del sacerdote, ni porque yo quiero parecer estricto, no. Es un regalo de Dios que quiere que esa alma se prepare mucho mejor. Porque recuerden que el Padre Pío leía las conciencias. Recuerden que a los hombres los confesaba en la sacristía, ¿sí? Allá adentro. Y a las mujeres, que eran mucho más numerosas, en el confesionario del templo. Porque recuerden que en esa época un sacerdote no se podía encerrar solo con una mujer en un cuarto cerrado, por cuidar su castidad y por cuidar las sanas costumbres, y sobre todo por también cuidar a las mujeres, para que nadie fuera a decir que la mujer se había reencerrado con un sacerdote y quién sabe qué había pasado. Ahora no, ahora es diferente, ahora los sacerdotes se han relajado un poquito en eso y no cuidan tanto la apariencia y la castidad. Pero el Padre Pío sí lo hacía.
hacía. Por eso las mujeres era a la vista pública y a los hombres sí en la sacristía. Y era según un riguroso orden del número de boletas que habían recibido días antes. Recuerden que la gente hacía filas, días enteros. Recibían, a veces uno tenía que estar una semana en San Giovanni para lograrse confesar con él. Recuerden que un religioso capuchino iba recogiendo las boletas y bueno, iban poniendo orden entre la multitud. Sobre todo en la primavera y en el verano iba mucha gente. Muchos hombres iban a San Giovanni únicamente por cumplirle a la esposa una promesa que le habían hecho de ir a ver al sacerdote estigmatizado, pero pues no pensaban en confesarse. Sin embargo, al verle celebrar la Santa Misa, pues se conmovían por completo y pasaban luego a confesarse con él, porque no había nadie que asistiera a la misa del Padre Pío y no quedara lleno de ese espíritu. Pues su admiración era muy grande cuando el santo confesor les iba recordando todos los detalles de su vida, dándoles fechas de sus faltas y las circunstancias que las agravaban. A ellos se les había olvidado gran parte de todo eso, pues a veces uno cuando comienza en este camino espiritual y va a confesarse a uno no se acuerda del 90% de los pecados que ha cometido. Y el Padre Pío se encargaba de recordárselos, de enumerárselos, de decirle, mire, en tal esquina, en tal sitio, con tal vestido, con tal señora, estaba lloviendo, estaba haciendo sol, usted lo había preparado. El Padre Pío leía la conciencia perfectamente. Y es como si cuando uno se estaba confesando el Padre Pío estuviera leyendo la mente de uno. Y con un gran pañuelo el buen sacerdote se secaba el sudor y alejaba a las mujeres que pretendían besarle las manos, porque era muy bello. Un día llegó una joven rubia a confesarse. El Padre Pío le da un grito, ¡váyase de aquí! Yo no tengo tiempo para perderlo con usted. Y claro, la muchacha se levantó llorando. Y un sacerdote capuchino pues trataba de tranquilizar diciéndole, no, tranquila, mire, es que el padre es así. Pues ella llora y llora desconsoladamente. Y un señor extranjero se le acerca después al Padre Pío y le pregunta, Padre, ¿por qué despide de esa manera a una pobre mujer? Además tan bonita, tan bella. Y entonces el Padre Pío le dice, coqueto, pues ¿por qué viene muy mal preparada para la confesión? Y el señor le dice, Padre, ¿y si ella ya no vuelve más? Y el padre le dice, esté tranquilo. Yo no la habría despedido si no estuviera seguro de que ella volverá. Pero es que para que una persona se convierta necesita remedios fuertes que la hagan llorar. Y dice el Padre Pío, un tumor se saca cortando con un afilado bisturí. Ella venía aquí por pura curiosidad. Y la confesión no es para que vengan a sacar un bicho raro. Yo no soy un bicho raro. Es como si viniera a ver un animal de circo. Dentro de 3 o 4 días, esa señorita volverá, pero entonces ya estará bien preparada. ¿O cree usted que el Padre Pío ya no ha rezado por ella? ¿Que el Padre Pío no ha elevado sus oraciones al buen Dios para que esta señora encuentre contrición en su corazón y vuelva? Pues claro que yo lo hago. Por eso Jesús me escucha y Él la hará llorar, pero en ese llanto la hará encontrar el dolor de su pecado, le hará tener contrición de corazón y ella volverá arrepentida para amar a Cristo como realmente lo debe amar. Pero la gracia de Dios necesita cierto tiempo a veces para obrar en un alma. Y yo lo que hago es obrar en esa alma para que esa alma entienda que tiene que encontrar un tiempo de reflexión y un tiempo de penitencia diferente. Bueno, queridos hermanos, hagamos una pequeña pausa y sigamos con los epistolarios. Bien, queridos hermanos, vamos a tomar una cartica que se escribió en Savona el 12 de agosto de 1914, en la que Rafaelina le dice al Padre Pío, recuerden que en los programas pasados estábamos hablando de las lecturas de los santos, que el Padre Pío le había recomendado a Rafaelina, y ella le escribe esta diciéndole, solo Jesús, Espíritu Santísimo, ayúdame. Reverendo Padre Pío, en una postdata de mi última, te pedía perdón por los disparates de todo género contenidos en mis escritos. Debía, en cambio, añadir los escándalos que provocó en tu espíritu lleno de ardiente fe y de amor divino. Perdóname, Padre Santo, ten piedad de esta alma aún alejada, tan alejada de su conversión. Mi hablar te ha escandalizado bastante. Me vuelves a llamar la atención con una lección. Merecía mucho más, le dice ella, llena de grandes verdades y de sagradas citaciones. ¿Cuándo me decidiré a poner en práctica las santas enseñanzas? Estoy aferrada sobremanera a mi voluntad, y este es el mal. ¿Cuántas veces eludo la voluntad de Dios, mientras es la mía la que impera y me vence? ¿Cuántas veces confundo
y no sé precisamente discernir, por el mal hábito siempre pronto a satisfacerme, nunca a contrariarme, el gusto de Dios, mi voluntad y la insinuación del demonio. A él en verdad no lo pienso nunca. No sé si está bien o está mal para mí. Yo no veo otra cosa en este mundo que a Dios y a mi alma, nada más. Parecía verdad, pero no era verdad. Nosotros en la vida hacemos lo mismo que hace Rafaelina. Como dice el apóstol San Pablo, hago el mal que no quiero por el bien que quiero hacer, y casi que no me doy cuenta. Y aunque, por ejemplo, yo quiero orar y resulto no orando. Por ejemplo, en un retiro hablábamos con unas religiosas y hablábamos de las cosas que hay que hacer cada día, de la levantada, del baño, del aseo, de arreglar el cuarto, del estudio, de hacer el almuerzo, de estudiar con las otras religiosas. Y a veces el día se va pasando, y todas esas cosas sí parecen importantes de hacer. Y parece que si uno no las hiciera, pues no habría en el día más tiempo. Y parecen cosas indispensables. Y entonces cuando uno se deja correr el tiempo porque, por ejemplo, me peiné y me demoré 15 minutos más peinándome, o me iba a vestir y me demoré 10 minutos más eligiendo la ropa que me iba a colocar, o ese tipo de perecitas que llamo yo que tiene uno, que le hacen que el tiempo se vaya volando. Y cuando uno se da cuenta, el tiempo se fue y uno tiene que correr intentando hacer las otras cosas. Y cuando ya no hay tiempo, uno tiene que empezar a quitarle tiempo a algo. Y entonces hablábamos con las hermanas que a lo primero que uno le quita tiempo es a la oración. Porque parece que orar no es importante, parece que orar no tiene sentido, parece que Dios sí puede esperar. El almuerzo no puede esperar, el cocinar no puede esperar, el trapear un piso no puede esperar, pero parece que Dios sí pudiera esperar nuestra presencia y el regalo de nuestro corazón, cuando es lo más importante de la vida. No hay nada más importante que la oración. Y no hay nada más importante que la oración, porque la oración es entrar en perfecta comunión con Dios, es entrar en comunicación con Él. Y para nosotros no debe haber nada más importante que Dios, nada más importante. Ni la vida misma es tan importante, porque fíjate que tú y yo debemos perderla para alcanzar la vida eterna. Así que ni la vida misma es importante, no hay trabajo que sea más importante. Dios nos da todo el tiempo y el espacio para que nosotros, de una manera organizada, de una manera disciplinada, alcancemos a hacer todas las cosas materiales, pero después de habernos encontrado con Él. Porque si nosotros le regalamos al buen Dios esos momentos de oración, por ejemplo, yo digo, al levantarse, pues claro, estando en su presencia, lo único que hacemos es recibir de Él las bendiciones para el día. ¿Y qué es recibir las bendiciones para el día en Dios? Simplemente es que Dios ya sabe qué va a pasar en nuestro día. Por ejemplo, si yo fuera perezoso, y Dios sabe que yo soy perezoso, y ve las actividades que voy a hacer, y ve que me voy a colgar, Dios me mandará un poquito de energía para que yo haga mis tareas más rápido. Si Dios sabe que yo soy, por ejemplo, chismoso, Dios me va a mandar un poquito de gracia para que la persona con la que yo iba a hablar no llegue o no tenga tiempo, y yo no tenga tiempo de pecar en el chisme. Si por ejemplo yo soy ladrón y iba a robar, Dios hará que me demore, que pase algo, que la persona no pase, no llegue, o que no dejen las cosas descuidadas para que yo no robe. ¿Ven? Son ejemplos absurdos y tontos, pero es lo que hace Dios. Cuando tú te entregas en oración en la mañana a Él y le entregas tu vida, Dios prepara tu día y prepara tu tiempo. Él sabe que el tiempo que pasamos con Él es el tiempo precioso y el tiempo justo. Y Él no nos va a exigir más de lo que Él necesita para que nosotros hagamos su labor, porque no somos monjitas contemplativas que duran todo el día rezando. Nosotros vivimos en el mundo, ¿cierto? Vivimos en el mundo y Dios sabe que en el mundo actuamos para Él y hacemos su obra. Y Él nos da los tiempos para que nosotros trabajemos en su obra. Cuando nosotros oramos, Dios derrama sobre nosotros lo que necesitamos para el día. Incluso, por ejemplo, si nos vamos a ver con la novia, con una amiga, vamos a visitar a la mamá, Dios nos regala una dosis de amor, y nos regala una doble dosis de cariño, y nos regala una doble dosis de paciencia, y nos regala una doble dosis de ternura. Y nosotros no nos damos cuenta de que Dios está haciendo eso con nosotros. Nos damos cuenta cuando la novia me dice, mi amor, ¿cómo estás de tierno? Mi amor, ¿cómo estás de lindo? Mi amor, ¿qué palabras tan dulces me dices? O cuando la mamá le dice a uno,
mijito, ¿cómo está de alegre hoy? Mijito, cuánta alegría su visita. Mijito, qué abrazo tan lindo. Mijito, gracias por esos dulces que me trajiste. Y uno dice, ve, y yo no pensé que se iba a alegrar tanto con esos dulces que compré, incluso ahí en el semáforo antes de llegar a la casa, porque se me ha olvidado comprarle algo. Pero Dios nos pone todas esas gracias actuales para que nosotros actuemos. Por eso cuando Rafaelina dice que ella merecía mucho más, que él la regalara mucho más, porque la única voluntad que tiene ella es hacer la voluntad de Dios, pero dice, yo sé que tengo que hacer la voluntad, pero la eludo, se me olvida, la echo en saco roto, que es el trabajo que el demonio hace con nosotros, hacernos perder las gracias. Y no es un defecto tuyo ni mío, yo creo que es un defecto de todos, porque no amamos tanto a Cristo. Pero ¿saben por qué también? Porque no tenemos una vida organizada. La gente que desayuna y queda libre, pues tiene problemas. Porque está bien que no tengamos un empleo, o que ya estemos pensionados, o que realmente no necesitemos trabajar, porque también hay mucha gente que no necesita trabajar. Pero el no trabajar y el no hacer, entre comillas, nada que debamos hacer, no significa que seamos perezosos y holgazanes. Una persona perezosa y holgazana es esa que no hace absolutamente nada ni por ella ni por los demás. Y está bien que una persona tenga, por ejemplo, el dinero necesario en el banco y las rentas le lleguen y no necesite trabajar. Si al comienzo de su vida trabajó y ahora tiene esa holgura económica, pues démosle gracias a Dios y bendigámoslo porque ha sido tan bueno con esa persona. Pero eso no quiere decir que se levante y no haga nada, o no quiere decir que como no tiene nada que hacer, siga acostada todo el día. Nosotros deberíamos tener un horario estricto para hacer las cosas, para tener planes para hacer. Sí, entonces yo desayuno, pero ya sé que tengo que leer un libro, tengo que arreglar un mueble, tengo que visitar a un amigo, tengo que ir a hacer una obra de caridad, tengo que, siempre debemos tener en nuestro presente un tengo que. Porque cuando no tenemos un tengo que, el demonio nos roba el tiempo, nos roba el espacio, y nos pasa como a la pobre Rafaelina, que al final del día decimos, ay, yo quería hacer tal cosa, yo quise orar, yo quise ir a misa, yo pensé cocinar, yo pensé arreglar, pero se acabó el día. Entonces, no, me voy a dormir, mañana madrugo, que mañana será otro día. Pero mañana pasa lo mismo, madrugo, y sin el auxilio de Dios, y sin mi oración, y sin las gracias actuales de Dios, pues el día se me volverá a pasar. Por eso, pidámosle al Padre Pío que nos dé la gracia de que no se nos pase el tiempo, de que no se nos pase la gracia de Dios, y que en presencia de Dios cada día hagamos realmente la voluntad de Dios, hagamos lo que Dios quiere en nuestras vidas. Por eso, para finalizar, pidámosle a ese Padre Pío que nos ayude a organizar nuestra vida, que nos dé unos horarios de trabajo, que nos dé unas actividades que tengamos que hacer, que nos gratifiquen a nosotros, pero sobre todo que gratifiquen a Dios. Oh Dios, que a San Pío de Pietrelcina, sacerdote capuchino, le has concedido el glorioso privilegio de participar de modo admirable de la pasión de tu Hijo Jesús, concédeme por su intercesión la gracia de organizar mi vida, que tan ardientemente deseo, pero sobre todo, dame la fortaleza para llevar mi cruz a ejemplo de Jesús y alcanzar por ella la gloria de la vida eterna. Amén. Y a la mamita del cielo, a Nuestra Señora, que seguramente está a tu lado abrazándote, dile, dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.